Bienvenida en primer lugar lógicamente a Karina, a Laura. Laura, acá el equipo ya te conocemos, tuvimos el gusto de tenerte recuerdo bien la fecha 17 de febrero con nosotros. Y bueno, de vuelta estamos en este espacio y creo que vamos a estar en otros también, ¿verdad? Hoy nos reúne nuestra séptima sesión de actualización y capacitación. Las compañeras, las docentes y técnicos del proyecto Mitarandú de las 16 escuelas estuvimos compartiendo gratos momentos. Y bueno, después de este merecido descanso que tienen las docentes y los técnicos y técnicas, qué mejor que empezar la semana con un encuentro en el que ustedes nos van a acompañar, ¿verdad? Y vamos a aprender juntos. Así que sean muy bienvenidas y bienvenidos, queridos docentes y técnicos del proyecto Mitarandú, y también para mis compañeros de equipo. No quiero perder más tiempo en el sentido de estos saludos protocolares y sí disfrutar, Laura y Karina, de todo lo que hoy vamos a compartir. Entonces, simplemente decirles a los compañeros y las compañeras del proyecto que la idea de estos encuentros virtuales es que sean amenos, que podamos compartir, imaginarnos que estamos cara a cara, ¿sí? Como lo solemos hacer en jornada completa. Y bueno, todo el equipo de implementación del proyecto también está aquí, así que adelante y a disfrutar de este tiempo. Y muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Estuvimos trabajando en febrero, como bien hasta la fecha recuerda Ingrid. Para mí fue un gustazo, me llevé gratos recuerdos de San Juan y estamos con Karina desde el equipo de Vida Nation DB, apoyando a este proyecto como siempre. Y quiero tomar las palabras de Ingrid, esto de sentirnos como que nos miramos cara a cara y animarles a todos a encender un ratito las cámaras, a poder mirarnos, a poder saludarnos, porque la idea de que este encuentro sea participativo, que podamos dialogar, que sea interactivo, que ustedes puedan hacer preguntas, que puedan ir participando con ánimo de las diferentes propuestas que con mucho cariño, con Karina y todo el equipo, preparamos para esta jornada. Así mismo, bueno, entonces realmente nos encantaría que vayan prendiendo sus cámaras y ya les agradecemos desde ya a los que ya están prendiendo. Entonces, vamos a iniciar nomás, no sé si yo puedo compartir. Sí, a ver, Ahí ya vemos, Karina, adelante. ahí está. Bueno, perfecto, vamos a empezar entonces. Así como dijo Lauri, es un gusto volver a acompañarles. Y esperemos que les sirva mucho esto que estuvimos preparando con Laura y con todo el equipo. Bueno, antes de iniciar, queremos contar un poquitito de lo que queremos hablar hoy, ¿verdad? De poder ver un poco este rol que tiene el docente en el aprendizaje significativo de la lectura, cómo va a aplicar para poder generar estos ambientes lingüísticamente enriquecidos, que es lo que vamos a ir viendo hoy, de qué se tratan, y poder favorecer este desarrollo del lenguaje oral y también este proceso hacia la lectura y posteriormente la escritura en la infancia. Entonces, antes de iniciar, nos encantaría que nos puedan ir comentando, ya sea a través del chat o mejor aún si se animan a prender sus cámaras y sus micrófonos para poder responder esta pregunta. ¿Qué es lo que más disfrutan al momento de contar cuentos o contar historias a los niños? Cualquiera puede prender el micrófono e ir compartiendo o bien escribir en el chat qué es lo que Ujú. más les gusta o qué es lo que más disfrutas de contar cuentos e historias a los niños. A mí, por ejemplo, ver esas sus caritas de asombro y esa sonrisa cuando uno le va leyendo, la expresión en la cara de los niños es lo que más disfruto.
Les leemos la cara de entusiasmo de los niños, el interés y la atención. Ujú. ¿Qué más? Prendan su micrófono, dos o tres personas queremos escucharles. ¿Quién se anima a hablar a viva voz? Las emociones que emiten. Muy bien. ¿Alguno que se anime a prender su micrófono y contarnos? Así como a ustedes les gusta ver la cara de entusiasmo, la emoción, a nosotros también nos gusta sentir del otro lado de la pantalla, escucharles a ustedes, porque eso es lo que nos da la retroalimentación, el feedback para poder ir desarrollando este encuentro virtual. Sé que cuesta cuando es Hola, virtual, pero les animamos. Ahí se anima alguien, adelante. buenas tardes. Ya que no se anima nadie, puedo decir, ¿verdad? Que cuando demuestran interés por el cuento leído, por ejemplo, a mí, por ejemplo, me encanta, ¿verdad? Y más todavía cuando responden al final a las preguntas, ¿verdad? Ahí sí que uno se da cuenta de que el alumno realmente prestó atención y que le gustó, ¿verdad? Entonces, eso es lo máximo. Genial, muchísimas gracias. Gracias, Basilio. Ahí pusieron también algo más, parece, Cari, la La, participación. la participación también pusieron. Súper bien. Que es algo que también se va dando gracias a la forma en la que le van contando los cuentos, ¿verdad? Como que ustedes también van generando todo eso en los niños. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. A ver. Ay, ay. Bueno, acá de nuevo les volvemos a invitar a ir escribiendo en el chat o, como les decimos mejor aún, si nos pueden ir contando a viva voz. ¿Qué cosas ustedes recuerdan que habíamos dado en las sesiones anteriores acerca del desarrollo del lenguaje? ¿Cómo se iba dando este desarrollo del lenguaje? ¿Qué se necesitaba para que se vaya desarrollando? ¿Cómo tenía que ser el ambiente en el que estaban los niños y las niñas para favorecer este desarrollo, tanto del lenguaje, de la lectura y del aprendizaje en sí? Sería como un repaso de las sesiones anteriores que ya tuvieron con Cari y con Sophie, ¿verdad? Así mismo, pueden ir siendo palabras claves que recuerden. Lo que Cari, vayan. ¿viste? Sí. Cari, ¿viste así cuando los niños vienen después de las vacaciones de invierno y parece que se olvidaron todito? Sí. Parece que necesitamos refrescar un poco la memoria. Me parece que sí, pero bueno, ¿cómo, qué era lo que se iba necesitando para que se desarrolle el lenguaje, ¿verdad? Los niños desarrollaban solos o por ahí el adulto tenía algún rol importante, o lo que iban viviendo los niños y las niñas, ¿de qué manera iba influyendo todo eso?
Acá no importa si nos equivocamos, es lo que recordamos o lo que pensamos con respecto al desarrollo del lenguaje, ¿verdad? Es lo que Totalmente. también pueden traer esto de los ambientes que habíamos trabajado en febrero, ¿qué se acuerdan? De las emociones, sí. Ujú, muy bien. ¿Qué más recuerdan? Los adultos, la familia, los mismos profesores, ¿tenían algún rol en este desarrollo del lenguaje de los niños? Ahí Rosa y Dalina habla también de la comunicación afectiva, perfecto, que tiene que ver con el afecto, ¿verdad? Y el enfoque comunicativo o la comunicación, que es tan amplia, ¿verdad, Cari? Así mismo, muy bien. Excelente. Bueno, bueno, vamos a pasar entonces y vamos a hacer como un pequeño eh, recordatorio de eso que estuvimos viendo. Ahí también alguien, perdón, Cari, alguien Sí, agregó, Basilio, en primer lugar, el ambiente debe ser propicio y el acompañamiento del adulto es primordial para el desarrollo del lenguaje significativo del niño, dice. Y espectacular esa respuesta. Lucila también saluda de la Escuela Básica Papa Juan 23. Genial. Espectacular esa respuesta. El adulto, así como bien dice, tiene un papel muy importante en este desarrollo del lenguaje. ¿Por qué? Porque si bien los niños y las niñas están como biológicamente preparados para aprender el lenguaje, no lo van a hacer solos. Necesitan estar en interacción constante con los demás. Los adultos, como son los familiares y posteriormente también va a ir siendo los maestros, van ayudando a que ese desarrollo se vaya concretando, hablándoles, haciéndoles preguntas e incluso a la comunicación que ellos van empezando a hacer. Los adultos lo empezamos a ampliar cada vez más. Si le agregamos algunas palabras, corregimos quizá un poco a veces las oraciones que ellos iban haciendo. ¿Se acuerdan cómo en la tareita que habíamos mandado de cómo la mamá de esta nena le iba como ayudando a contar qué fue lo que le pasó, por qué se fue al hospital? Bueno, todo eso es lo que va a hacer que ese lenguaje se vaya desarrollando y cuando llegara a la escuela se iba a enriquecer aún más cuando estaba en contacto con otros niños y en un nuevo contexto, ¿verdad? Bueno, todo eso, ese desarrollo del lenguaje nos va a ir dando la base para que la lectura se empiece a desarrollar también y más adelante la escritura. Pero al contrario del lenguaje, que sí se aprendía como más en la interacción, la lectura y la escritura necesitan que alguien más lo enseñe o se los enseñe a los niños. Necesitan un aprendizaje mucho más formal. Entonces, necesitamos esa interacción con el entorno para desarrollar un buen lenguaje que nos dé la base para que en el momento del aprendizaje formal podamos ir generando este desarrollo de la lectura. Y una vez que ambos procesos estén más desarrollados, se empiezan a ayudar y apoyar mutuamente. ¿Por qué? Porque el lenguaje nos iba dando la base de la lectura y de la escritura y a su vez
la lectura va a ir ampliando nuestro lenguaje. Así como sabemos, cada vez que leemos tenemos más vocabulario, comprendemos mucho más, nuestro lenguaje se enriquece. Entonces, por eso estos procesos se van influyendo mutuamente. Son interdependientes, como dice ahí. Entonces, para, para que se pueda dar este momento de la lectura, el niño va a ir utilizando todas esas habilidades de lenguaje que previamente fue adquiriendo. Por ejemplo, sus habilidades de conciencia fonológica. Al momento de leer, va a reconocer esa letra, va a ponerle el sonido que ya aprendió y va a ver que se va a formar una palabra. Sus habilidades comprensivas le van a permitir comprender el significado de esa palabra que está leyendo. E incluso la pragmática, que se acuerdan que todo esto fuimos dando en las sesiones anteriores, la pragmática un poquitito le va a ir ayudando también a comprender de manera más global y las cosas que capaz no están tan explícitas. Como por ejemplo, si leen en un cuento, ella cerró la puerta con fuerza y se fue. Van a interpretar que esa persona estaba enojada, aunque en el texto no diga ella estaba enojada. Pero esas habilidades pragmáticas que fue desarrollando previamente le permiten comprender eso que está leyendo en este momento. Cari, ¿puedo agregar algo en esa diapositiva antes de pasar? Sí, Ahí nomás para conectar con lo que decían los profes al comienzo, ¿verdad? Creo que fue Basilio el que hablaba de que, que él disfrutaba cuando los chicos, después de que él leía algo, les contestaban las preguntas, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, se evidencia qué cosa de estos tres. Sería la comprensión, ¿verdad? O sea, si él te puede contestar preguntas después de haber leído es porque hubo comprensión. Y por supuesto que eso implica también un vocabulario, porque tenemos que conocer las palabras para poder comprender. Y la conciencia fonológica, que es esa habilidad que metalingüística le llamamos, ¿verdad? Que es súper importante a la hora de la lectoescritura que vamos a hablar después. exactamente. Muy bien. Entonces, para que podamos ir desarrollando y generando esta buena base del lenguaje que nos va a ir permitiendo avanzar y enriquecer ese momento de lectura y más adelante escritura, tenemos que generar estos entornos lingüísticamente enriquecidos, que son espacios en donde los niños estén expuestos al lenguaje tanto escrito como oral también. Entonces, que puedan estar en espacios en donde hayan carteles con sus nombres, el nombre de sus compañeros, incluso puede ser el nombre de algún personaje que les gusta, materiales que les llamen la atención y que les acerquen a la lectura, como estos materiales que ustedes ya los van teniendo también. Incluso las etiquetas de las cosas, las etiquetas de la galletita, de la chocolatada, del juguito, todo eso eh, tiene como mucho lenguaje escrito y así como dice acá, son espacios que hablan. Pero no solamente necesitamos de estos espacios físicos o de ir teniendo carteles, sino que también necesitamos de personas que favorezcan ese entorno lingüístico, es decir, personas que le hablen a los niños, que les lean cuentos, que les hagan preguntas y generen conversación con ellos. Todo eso es lo que va conformando ese entorno lingüísticamente enriquecido. Y ahí es donde la figura del maestro es clave, ¿verdad? Porque conociendo todo esto, nosotros sacamos provecho hasta de ese tarrito de leche como figura ahí para poder ir haciendo interacciones, interactuando, qué dice acá, de qué marca es esta leche o qué palabra podemos formar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los espacios y los ambientes en febrero, de los rincones de aprendizaje, de los materiales que tenemos que poner a disposición de los niños para que ese ambiente sea lingüísticamente enriquecido en este caso, porque nos estamos yendo a lo que es el lenguaje oral y escrito, ¿verdad? Así mismo.
Entonces el docente realmente tiene un rol que va mucho más allá de enseñar a leer, tiene como este poder de generar estos espacios lingüísticamente enriquecidos y también de ser un mediador, una guía y un facilitador para este proceso de lectura, de, que pueda ir creando condiciones pedagógicas, emocionales, para que esta lectura realmente sea una experiencia con sentido. Entonces, acá queremos compartir una historieta de una profe que dice, queridos niños, hoy inventaremos una historia con un nuevo método. Tienen que decir dos palabras que se les ocurra y luego vamos a inventar una historia sobre esas dos palabras. Casa. Casa. Yo voy a hacer el Dale, nenito. Casa. dale, vas a hacer, nenito. Muy bien, casa. Después, Astronave. astronave. ¿Dijiste astronave? ¿Pero qué tiene que ver la astronave con la casa? Nada. ¿Entendido? Así que mejor yo les voy a dar las dos palabras, casa y mamá. Ahora vamos a hacer una historia bonita con casa y mamá. ¿Cuántas veces hacemos eso, verdad? A veces como maestros direccionamos tanto el objetivo pedagógico que queremos trabajar o las palabras que creemos que ellos tienen que aprender y dejamos de escuchar verdaderamente sus intereses o de qué ellos quieren hablar, ¿verdad? Exactamente. Y a veces lo que ellos van proponiendo, esos intereses que tienen, puede ser muy rico para lo que intentamos nosotros enseñar o lo que queremos hacer en ese momento. Por ejemplo, acá era un claro ejemplo en donde se podía agarrar perfectamente ese interés e ir enriqueciendo mucho más y haciendo que ese niño o esa niña se motive para realizar esa actividad porque estamos agarrando sus intereses. Entonces, ese es otro de los roles que tienen también los maestros y las maestras de seguir esos intereses de los niños. No quiere decir que tengamos que hacer lo que los niños quieren todo el tiempo, no, sino que simplemente es poder leer o agarrar estos momentos en donde ellos están motivados o tienen algo que les interesa compartir, tomarlo para, para poder ir desarrollando lo que nosotros queremos enseñarles, ¿verdad? Las veces que lo Puedo podamos. dar un ejemplo, Cari, ahí que me estoy acordando. Sí. Con esto de astronave, ¿qué piensa un maestro? Nosotros tenemos de repente el currículum metido así en nuestro ser, ¿verdad? Y yo reentiendo eso. Y pensamos, no, astronave tiene una sílaba trabada, una sílaba compuesta TR, ¿verdad? Tra, tre, tri, tro, tru. Eso en segundo grado recién se va a dar, ¿verdad? Entonces, en nuestra cabeza decimos, esto ahora no. Pero quizás eso igual hay que animarse a escribir. Quizás ahí podemos centrarnos en la A, qué sé yo. Hay niños que en nivel inicial ya tienen un proceso de alfabetización. Y quiero dar un ejemplo. Me acuerdo que una vez estábamos en preescolar con un proyecto, teníamos una maceta en la clase de una plantita, ¿verdad? Y que empezó a florecer. Y los chicos estaban tan interesados en esa flor y todos los días le miraban a su flor, le regaban a su flor, felices porque vieron cómo brotó una flor, que entonces era, vamos a empezar a escribir la palabra flor, por más de que sea FL, flor, una sílaba compuesta, que después vamos a ver el proceso de decodificación, de conciencia fonológica, más adelante el sistema convencional de escritura, pero animarnos a usar los intereses de los chicos porque ahí es donde la motivación se engancha y es funcional la lectoescritura, cumple una función, estamos escribiendo para algo real, ¿verdad? Para un contexto real, a eso le llamamos realmente el enfoque comunicativo, porque estamos comunicando algo que existe realmente y no capaz trayendo palabras inventadas o palabras tradicionales que queremos que todos aprendan y sin escuchar sus voces, sus intereses, ¿verdad? Así mismo. Y también hace que, o sea, poder seguir estos intereses hace que ellos se motiven cada vez más en este proceso. En cambio, al momento de nosotros dirigir y no seguirles tanto, por ahí hace que vayan rechazando y que les cueste más en el momento en el que lo tengan que dar como más, más puro y duro, digamos. Bueno, después, ay, es que me está recostando pasar acá.
Después también es importante que podamos generar estos espacios de conversación, tanto entre los niños y las niñas, porque bien sabemos, como dijimos en las sesiones anteriores, los pares de la misma edad exigen mucho más que nosotros los adultos, que a veces nos amoldamos un poco más a esos niños, a esas niñas. Entonces, súper importante que podamos generar estos espacios entre ellos para que se vayan enriqueciendo mutuamente y también de interacción con la maestra, porque es él o es ella la que va a ir ayudando y facilitando ese proceso a esos niños, a esas niñas. También generar espacios para que los niños y las niñas vayan experimentando con la lectura de manera lúdica. Así como dice Lauri, no tenerle miedo quizás a lo que ellos van a ir proponiendo o a la manera en la que ellos quieren ir experimentando con la lectura, dejarles un poquito explorar esto. Y para eso está ideal estos materiales que ya les dijimos, ustedes ya los tienen, en donde los niños van a ir jugando simplemente a por ahí ir armando las sílabas o ir armando ya las palabras y ver a qué imagen representa. Van a ir jugando y van a ir explorando y adentrándose como en este mundo de la lectura y escritura. Además, recordemos aquí que todo lo que es manipulativo, todo lo que ellos pueden tocar, ¿verdad? Viste que a los niños les decimos poco bilbo, ¿verdad? Porque ellos todos quieren tocar, ¿verdad? Eso tiene relación con la etapa evolutiva de estos niños que necesitan de materiales concretos, ¿verdad? Sabemos que ellos necesitan todo lo que es sensorial para que no solamente escuchemos y hablemos o miremos con la vista, sino que también toquen, palpen, manipulen, jueguen. Y hablaban de las emociones al comienzo, ¿verdad? Una de las profes recordaba muy bien lo de las emociones. Todo lo que se juega en el niño genera emoción y por lo tanto va a permanecer en la memoria. Todo lo que genera emoción es más fácil que quede en la memoria y que después recuerden, ¿verdad? Entonces, todo lo que da gusto jugar, ellos Todo van a lo que aprender disfrutan. exactamente. Así mismo. Y también ir validando estas diferentes necesidades de apoyo que pueden ir presentando cada niño, cada niña, así como habíamos visto también. Cada uno es diferente y va a ir necesitando quizá diferentes tipos de apoyo. Entonces, siempre tenemos que ofrecer como estas múltiples formas de acceso al lenguaje escrito, que así como dijo Lauri, que involucre varios sentidos, no solamente lo visual y lo auditivo, sino algo que también puedan ir tocando y manipulando, ayuda mucho más a fijar ese aprendizaje. O si es que esos niños o esas niñas necesitan utilizar los tableros de comunicación o por ahí letras móviles, ofrecer esos apoyos para que igual estén expuestos a ese lenguaje escrito. Es ir viendo qué necesidades van teniendo para poder ir poniendo los apoyos necesarios. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a entrar en estrategias más pedagógicas para lo que es la enseñanza de la lectura, la alfabetización inicial, ¿verdad? Sabemos que la alfabetización se inicia desde tempranas edades, si bien el objetivo del nivel inicial no es que terminen saliendo leyendo y escribiendo, pero sí que les preparemos y sentemos esas bases para lo que va a ser el desarrollo de la lectura, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquito qué estrategias de enseñanza-aprendizaje, de hecho que ustedes probablemente ya las están usando, es ir revisando qué uso, qué todavía no uso o qué dejé de usar o la forma en que estoy aplicando esta estrategia, quizás me falta esto, puedo agregar o esto me puede enriquecer. Siempre uno aprende o saca algo nuevo de ir compartiendo este tipo de experiencia, ¿verdad? Y vamos a iniciar también con un chiste, ¿verdad, Cari? Sí, A ver si me ayudas a leer, si vos sos Susanita y yo soy Mafalda, ¿sí? dale. Mi mamá amasa. ¿Amasa sola? Ay, espérame que no leo. Sí, amasa sola y sala la masa. La masa se amasa en la mesa. La masa es sana.
Sí, esa masa es sana. Y después sale ya Mafalda diciendo, lo bueno de ir a la escuela es que uno ya puede conversar en un nivel literario, ¿verdad? Como que hablar todo así, la masa sana con M y con S nada más es un lenguaje literario, ¿verdad? Es para reírnos un poco y para quizás cuestionar el sistema tradicional de enseñanza de la lectura y escritura, que no está mal ir enseñando de a poco las letras, pero no significa eso que los chicos solo pueden leer textos que tengan esa letra, o sea que no pueden entrar en contacto con otro tipo de textos, a lo que llamamos literatura auténtica, porque estos son textos que a veces los maestros, y sobre todo en primer grado, ¿verdad? ¿Se acuerdan del libro Semillita y todos esos libros de antes que, al menos en mi época, se usaban, ¿verdad? Que tenían así letra por letra y solamente se podía escribir o leer las letras que ya se desarrolló en clase y las demás letras no se podían todavía mencionar siquiera, ¿verdad? Y sin embargo, la evidencia científica y las investigaciones hoy nos muestran es de que los chicos necesitan estar en contacto con diversos tipos de textos, diversos tipos textuales, estos portadores de textos que les llamamos el aula letrada, el rincón de lectura, y literatura auténtica, o sea, libros de cuentos que se escribieron para disfrutar de la lectura y no tanto para enseñar una letra solamente, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, ellos van incorporando las convenciones del lenguaje escrito. Pero los niños van pasando por diferentes etapas, ¿verdad? Ellos no es que, o sea, hay como niveles o etapas de donde van aproximándose a la lectura. Y más que escalones, a mí me gusta hablar como de una espiral que va como ampliándose cada vez más. Y a veces esas etapas coexisten, ¿verdad? Y se interrelacionan. Pero vamos a mirar ahora con un ejemplo y me gustaría que ustedes se pongan en el lugar de los niños. Yo traigo algo que para los adultos capaz pueda ser similar, ¿verdad? Miren ese texto que está ahí. ¿Qué tipo de texto les parece que es? ¿Qué dice ahí? ¿Qué es ese texto? ¿Alguien se anima? ¿Alguien puede leer? Justo el más difícil, ¿verdad? ¿Vieron cuando le dice a la maestra al alumno, pase al frente y puede leer lo que dice ahí en el pizarrón, ¿verdad? Bueno, los chicos ven a veces así como si fuera chino, lo que para nosotros es el chino, que no entendemos mucho, ¿verdad? A no ser que alguien acá sepa hablar. Pero nosotros, cuando miramos estos signos gráficos, la mayoría de nosotros no podemos decodificar, no podemos leer lo que dice el texto convencionalmente. Pero capaz podemos animarnos a hacer anticipación. Imaginemos que somos los niños y podemos decir, esto es una receta de cocina. ¿Qué tipo de Ujú. texto es? ¿Quién puede animarse a decirme qué es este texto? ¿Con qué función fue escrito este texto? Puede poner en el chat también. Y no importa si nos equivocamos, acá estamos para aprender. Parece un noticiario ese. Perfecto. Es un texto Bien. de noticias, es un periódico. Excelente, profe. Muy bien. Es una noticia, un texto informativo, dice más específicamente la profe Marta. Gracias. Perfecto. Ya tenemos una noción, había sido de los tipos de texto. Es un texto informativo, sirve para informar, para darnos una noticia. La función del texto ya sabemos. ¿Y qué les parece que puede decir? ¿Qué les parece que puede estar comunicando ese texto? ¿Alguien se anima? Miren los dibujos, por ejemplo. ¿De qué trata el texto? Hay una profe que tiene su micrófono abierto, no sé si porque quiere compartirnos. Profe Elba, ¿sobre qué te parece que dice ese texto? Ay, ahí apago. Se- Alguien parece que está escribiendo sobre el texto sin querer. No sé si podemos deshabilitar esa función. Bueno, a ver, uno mira los dibujos y no sé, lo de arriba, ¿qué podría ser? No sé, una reunión política, algo del gobierno. No sé, ¿a vos qué se te ocurre, Cari? Por ahí no sé, la asunción de algún presidente. Podría ser.
Y abajo vemos otras dos noticias, se nota que están separados los textos y abajo hay algún descubrimiento científico, no sé, el de abajo creo que es un tren, ¿verdad? Un Sí, tren puede ser una bala, nueva ruta. puede ser una nueva ruta. Perfecto. Esto que sentimos nosotros cuando nos ponen un texto enfrente y nos piden que leamos y parece que no entendemos nada, pero había sido que sí podemos anticipar algunas cosas y hay algo, alguna información que podemos obtener por la forma del texto y por los dibujos. Sería lo que llamamos lectores emergentes, ¿verdad? Y acá, Cuando ya Lauri, sabe, sí, yo hago una acotación nomás también de la importancia de estos apoyos visuales que ahora creo que lo pudimos vivenciar bien cuando realmente no entendemos lo que está escrito o lo que dice acá y cómo nos ayudan estos apoyos a, a poder ir comprendiendo un poquitito más de lo que se nos está hablando o lo que se está intentando comunicar. Por eso también tan importante eh, poder tener también este tipo de apoyos. Y así. exactamente, por eso es que los dibujos y todo eso que yo creo que en la sesión anterior también ya hablaron con Cari y con Sofi, que los tipos de textos que elegimos es recomendable que tenga dibujos, mucha ilustración, ¿verdad? Porque eso sirve de apoyo para la lectura, ¿verdad? Bueno, entonces a eso le llamamos lector emergente, o sea, el niño ya sabe, cuando un niño está en una etapa de lectura emergente, el niño ya sabe que ahí dice algo, que una cantidad de letras quieren comunicar algo. Todavía no sabe qué, pero ya se da, ya diferencia la letra del dibujo, por ejemplo, ¿verdad? Eso ya es una etapa emergente de lectura y es súper importante y necesaria. Luego pasamos a otra etapa que miremos este siguiente, también es un periódico, ¿verdad? Creo que eso ya se habrán dado cuenta. Bueno, entonces, ¿qué les parece que dice ahí? ¿Qué les parece que comunica? ¿Quién puede leer o intentar leer como puede lo que dice este texto? ¿Alguien se anima? Pueden poner en el chat, no sé, imagínense cualquier cosa que pueda decir acá y que más o menos quede bien con estas imágenes o con algunas letras que quizás ustedes identifiquen, ¿verdad? Por lo menos una persona ahí en el chat, a ver, ¿qué les parece que dice ahí arriba? O abajo, en alguna parte. Animémonos a leer. Anticipación de lectura se llama esto. O qué letras van identificando también, si ya También identifican alguna o si todas están en chino todavía. hay algo que identifican acá en este texto, que no puede ser números, algo les resulta conocido, algo ya les resulta más familiar, o es igual al anterior que no se entendía nada. Hay más imágenes, hay sobre deporte, parece que hay gente que está en la lluvia con la sombrilla, así yo veo, hay más, parece que presidente, algo con trajes, personas con trajes, hay más imágenes. Excelente, gracias, profe. A ella le ayudó, a la profe le ayudó las imágenes y también vio que hay una noticia sobre deportes. Estás en lo cierto, profe. También hay algo sobre presidentes, quizás porque están todos con trajes, decía la profe. Excelente anticipación también. Acá veo que dicen letras mayúsculas conocidas para nuestro idioma, ¿verdad? Por ejemplo, la O, la U, la E ya no son más como las letras del chino, ¿verdad? Ya podemos conocer, algunas de las letras ya nos resultan familiares. Después Algunas dice, sílabas ya conocidas también dicen. Y las imágenes más descriptivas. perfecto, por ejemplo, vemos a esa señora con la sombrilla, probablemente es alguna noticia sobre el clima, ¿verdad? Que va a venir un frío o nieve, no sé, depende de qué parte del mundo. Es una tapa de diario, perfecto, sí, sí. Y nadie se dio cuenta de que hay por ahí, ¿en qué tiempo, de qué época es este diario? A ver si alguien descubre de qué tiempo, de qué época es este diario, de cuándo es el diario, ¿cómo podemos saber? No sé si es muy chiquito, algunos a lo mejor están en el celular. 2013, muy bien, profe Marta Rosana, gracias. Ahí al costado de una de las imágenes dice, ¿verdad? Algo de Subrayado. 2013.
algo del 2013, no sabemos muy bien qué, porque no todas las palabras son todavía legibles para nosotros, pero ya podemos intuir que es esto una noticia de algún presidente del 2013, ¿verdad? Ya tenemos un poquito más de información y algunas letras ya nos resultan más conocidas. Entonces, como que al mirar esto tenemos menos ansiedad, incluso porque hablábamos de las emociones al inicio de la sesión. Y en el otro, si a mí me hacen pasar al frente o ahora que yo les digo, prendan el micrófono y lean, a veces nos da ansiedad, ¿verdad? Parece que tenemos miedo de leer porque tenemos miedo de equivocarnos. Y sin embargo, ahora que ya tenemos algunos conocimientos previos, ¿verdad? Ya conocemos algunas de las letras, ya nos resultan familiares, es como que tenemos un poquito menos de ansiedad también, ¿verdad? Y a esto le llamamos, Cari, lector inicial. Ahí aparece el nombre, ¿verdad? Este ya es un lector inicial, ya algunas letras puede leer, ¿verdad? Quizás no va a leer todavía todo, pero ya empieza que OTOTOVA. No sé qué dice ahí porque no termino de entender. Y les cuento que yo traje esto como ejemplo y suelo hacer esta dinámica con los padres de familia en reuniones de padres al inicio del año y les traigo los periódicos reales para que ellos en grupos toquen, analicen. Y este es un periódico de Grecia, ¿verdad? El anterior era chino. Entonces, es como que en Grecia ya hay algunas palabras o letras del alfabeto que usamos nosotros que ya nos resultan más familiares, ¿verdad? Del español. Pero todavía no estamos en una etapa, hay otras etapas en las que podemos ir aproximándonos. Vamos a ver el tercer ejemplo. Ahí está. A ver, a los que les gusta el fútbol, ¿qué vemos acá en esta imagen? ¿Sobre qué trata esto? ¿Qué dice ahí? ¿O sobre quién trata? ¿Qué pueden reconocer en este texto? Todavía no todo, pero algo más, cada vez más familiar, ¿verdad? Maradona podía ser. Muy bien, gracias, profe Maradona. Sirlene. Maradona, Maradios, porque así se le decía a Maradona, ¿verdad? Era uno de sus apodos. Y arriba La no sé si muerte se de llega a leer. Maradona también. Ahí está, vos pudiste leer, profe Basilio, gracias. ¿Puedes repetir, por favor? La muerte de Maradona. Excelente. Habla la noticia sobre la muerte de Maradona, ¿verdad? Ya pudimos, si bien está en italiano, este es un diario del italiano que es más parecido al español todavía, pero todavía no está, no podemos leer en español, pero dice la muerte de Maradona, pero ya por más de que no todas las letras conocemos, ya podemos imaginarnos de qué trata, ¿verdad? Está también la imagen y hay más palabras conocidas para nosotros, ¿verdad? Y letras en imprenta mayúscula, bien grandes, ya nos resultan más familiares. Entonces, esto ya sería un lector transicional, se llama esta etapa de la lectura, en donde ya se empieza a leer con mayor fluidez la muerte de Maradona, el Maradios, podemos empezar ya a ir aproximándonos ya a una lectura en donde casi podemos leer todo el texto y comprender todo el texto. Todavía nos falta otra etapa más para poder sentirnos más seguros, que es esta última etapa, que es la que vamos a mirar ahora. Y este sí, a ver, ¿de qué trata este texto? Que también es un periódico, ¿verdad? ¿De qué trata esta noticia periodística? A ver si pueden leer. De la De la pandemia pandemia. global. Perfecto, gracias, profe María Magdalena. De la pandemia, fue una noticia, un periódico de cuando se comunicó sobre la pandemia, ¿verdad? Imagínate, ¿se acuerdan esa? ¿Cómo? Cerrojazo en Italia, dice. Estoy Sí, con mi Cerro Jaco en teléfono. Italia. Así es, así es. Yo, por ejemplo, ahí ya te conecta con las emociones. Yo me acuerdo esa imagen del Papa Francisco cruzando el Vaticano en la soledad y me imagino todo eso en Italia, ¿verdad? Y todo lo que nos trajo la pandemia. Ahí podemos trabajar sobre las experiencias previas, sobre conversar sobre lo leído. Bueno, y ahí a eso, a esa etapa ya le llamamos lector avanzado, ¿verdad? Ya la letra chiquita acá no se llega a leer todo en el PowerPoint, pero lo que queríamos transmitirle con esto, que un niño que está en una etapa ya ya es un lector avanzado, ya puede leer y decodificar todas las palabras que están en el texto
y ya puede empezar a trabajar fluidez, comprensión y una cantidad de otras cosas de manera más independiente. Pero no significa que en las etapas anteriores nosotros no podamos ayudarles a estos niños también a través de estrategias de lectura que hoy vamos a ver en este taller. Entonces, ahora sí pasamos a la siguiente diapo. Muchas gracias, Cari. Bueno, ¿cómo estimulamos el desarrollo de las etapas, verdad? Como bien dijo Cari al comienzo, el lenguaje oral, los niños, los seres humanos nacemos como nuestro cableado en el cerebro preparado para ir desarrollando con el simple hecho de estar en un ambiente lingüísticamente enriquecido. Nosotros escuchamos a los adultos hablar, interactuar con nosotros y entre ellos y tenemos la posibilidad de desarrollar naturalmente ese lenguaje. Por eso la mayoría de las personas aprendemos a hablar, ¿verdad? Sin necesidad de ir a la escuela para aprender a hablar. Si bien es cierto que en la escuela podemos perfeccionar nuestro lenguaje, podemos aprender una cantidad de cosas más, vocabulario, pronunciación, riqueza sintáctica, nosotros nacemos preparados para el lenguaje como especie humana, ¿sí? Pero para la lectura y la escritura necesitamos de una enseñanza, de un proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, tiene que haber una intención pedagógica y tiene que haber alguien que nos enseñe y nosotros tenemos que poder aprender con alguien y de alguien, ¿verdad? Entonces, súper importante el papel del contexto familiar y el contexto escolar para crear ese ambiente lingüísticamente enriquecido para aprender la lectura y la escritura. En este caso nos vamos a centrar más en la lectura, pero es súper importante entonces poder pensar estas estrategias, planificar estrategias específicas para el desarrollo para que los chicos vayan pasando por estas etapas en la lectura que todos conocemos o que ahí justamente hay diferentes autores, hay otros autores que lo plantean de otra manera, tienen otros nombres, pero sí sabemos que hay diferentes niveles de aproximación y todos de alguna manera vemos en nuestro grado, en nuestra sala, que dentro de esa sala también hay una diversidad. Hay niños que ya están en una etapa capaz emergente, otros todavía no están ni siquiera emergentes, todavía no diferencian dibujo ni de letra, y otros ya están en una etapa transicional o quizás en una etapa ya avanzada, porque hay chicos que terminan el nivel inicial leyendo y escribiendo, y eso depende mucho del proceso de cada uno y de la estimulación también que fue recibiendo y por supuesto de la maduración del sistema nervioso central, ¿verdad? Del cerebro, ¿verdad? Pero este ambiente lingüísticamente enriquecido y esta intención pedagógica está en nuestras manos. Orientarles y guiarle también a las familias, recordarles a veces o estimularles, ayudarles a que lean cuentos con los chicos. Yo sé que la fundación tiene la intención de donar cuentos a las familias para que ellos puedan también leer con sus hijos en casa, ¿verdad? Y no solamente cuentos, todo lo que tenemos en nuestro ambiente, la cajita de leche, como mostraba Cari en el PowerPoint, los carteles en la ciudad que vemos, todo lo que se pueda leer, ir utilizando eso en la vida cotidiana, la lectoescritura, ¿verdad? Y en el colegio, que por excelencia es la función de la escuela, la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura, en el nivel inicial tenemos que sentar esas bases, ¿verdad? Y para eso ahora vamos a revisar algunas de esas estrategias pedagógicas. Bueno, acá vemos estrategias de lectura, ¿sí? Vamos a trabajar en base a esta propuesta de 4 estrategias de lectura que son como una caja de herramientas, tiene que ser para nosotros los docentes, ¿verdad? Es como que yo voy eligiendo de esa caja qué estrategia o qué herramienta yo quiero usar para determinado momento o para este día, ¿verdad? Tenemos la lectura en voz alta, la lectura compartida, la lectura guiada, que ahí no sé qué pasó, que se tapó, y la No sé lectura qué pasa. independiente, ¿sí? Parece que alguien sin querer escribió sobre la pantalla, ¿sí? Si cuidamos, Sí, por favor, de no presionar sobre la pantalla, gracias. Bueno, volvemos otra vez a la anterior, Cari, un ratito porque quería explicar esa flechita. Vemos que hay una flechita como que va subiendo de izquierda a derecha, ¿verdad? Bueno, es porque las diferentes estrategias de lectura y escritura van como teniendo diferentes insumos, tanto del docente como del niño o de la niña, ¿verdad? En una lectura en voz alta, que es cuando el maestro lee, tenemos mucho insumo del maestro y menos todavía del niño. El niño
de alguna manera recibe, ¿verdad? De manera quizás más pasiva, entre comillas, pero está recibiendo el modelado del maestro. Y después en la lectura compartida ya hay un poquitito más de insumo del niño, sigue mucho insumo del maestro, del docente, en la lectura guiada un poco más, y finalmente en la lectura independiente hay mayor insumo del niño y menos insumo del maestro. O sea, cuando el niño ya lee solo, el maestro ya se puede retirar. Es como que vamos eligiendo según los diferentes niveles de andamiaje que el maestro va dando, los diferentes apoyos que el maestro va dando según el tipo de texto. Porque si el texto, por ejemplo, es demasiado todavía difícil o es un texto que está por encima de las habilidades lectoras de ese niño, el maestro puede hacer una lectura en voz alta y el niño lo que va trabajando son otras cosas, como la comprensión. Cuando el texto está adecuado a las habilidades de lectura del niño, el niño ya puede leer de manera independiente. No obstante, igual es importante, y vamos a ver después, que los niños tengan oportunidades de lectura independiente, más allá de si todavía decodifican o no decodifican, si ya leen lo que dice el texto o todavía no leen, pero juegan a leer como hacíamos con los periódicos recién, ¿verdad? Es importante que ellos tengan mucha interacción con el texto escrito y muchas experiencias de lectura y escritura. Nosotros hoy vamos a focalizarnos en las dos primeras, que son la lectura en voz alta y la lectura compartida. La lectura guiada se usa más en primer ciclo y la lectura independiente sí se puede usar también en nivel inicial y les vamos a contar después. Entonces iniciemos contando un poquito sobre la lectura en voz alta. La lectura en voz alta, ¿verdad? Como bien lo dice, es cuando la maestra lee en voz alta a los alumnos y alumnas y modela una buena lectura, ¿verdad? Los niños escuchan y la maestra les lee. ¿Y qué es lo que los chicos aprenden? Bueno, vamos a pasar porque la siguiente explica eso. Durante la lectura en voz alta, el niño o la niña tiene la oportunidad de escuchar cómo lee un adulto o un compañero competente, porque también puede leer algún compañerito que ya sabe leer, eh, escuchar de otro compañero cómo lee su compañero. Entonces, aprendemos unos de otros, ¿verdad? Entonces, incluso el tono de la voz, la modulación, todo eso, donde hacemos las pausas, todo eso se va aprendiendo a partir de esta estrategia. Y dice, la lectura en voz alta provee una experiencia agradable con el lenguaje escrito, lo cual es la base para aumentar el desarrollo del lector. Esto que decían al inicio, las emociones, decían, ¿verdad? Bueno, yo retomo esto porque con este tipo de estrategias y leer todos los días algún cuento, como por ejemplo con esta estrategia que es lectura en voz alta, lo que hacemos es darle esa experiencia agradable, da gusto leer. La hora del cuento, ¿verdad? Que los chicos esperan la hora del cuento, ¿verdad? Muchas veces los chicos no tienen en otros lugares, oportunidades, en otros espacios de escuchar un cuento, que alguien les lea un cuento, ¿verdad? Y los niños tienen derecho a que se les lea un cuento, ¿verdad? Incluso que se les lea en vivo y en directo a viva voz y no mirar videos grabados de lecturas de cuentos. Que no digo que estén mal y que se pueden usar eventualmente, pero ¿qué pasa con las grabaciones? Que siempre son iguales y con el mismo tono de voz, ¿verdad? Incluso ahora con la inteligencia artificial, hasta todo medio robotizada, son las vocecitas, hablan todo como una máquina, todo así, ¿verdad? Entonces no tiene la misma entonación, las mismas expresiones en la cara que tenemos los seres humanos, que tenemos las personas, y que no son todos los días iguales. Porque un día yo, profe, puedo venir de buen humor y al día siguiente puedo estar más cansada, estar con otro humor, y se nota eso en mi tono de voz, en mis expresiones. Entonces, la forma en que yo leo, la emoción que yo le doy al leer es una experiencia únicamente humana, ¿verdad? Es genuinamente humana. Entonces, es demasiado importante que los chicos tengan muchas experiencias de disfrutar del lenguaje escrito, de que le lean cuentos, ¿verdad? Que yo sé que esto vienen trabajando desde el año pasado, de años anteriores, y sabemos los maestros de nivel inicial, pero bueno, ahora vamos a seguir profundizando en esta estrategia de lectura en voz alta. Podemos pasar, Karen. Gracias. A través de la lectura en voz alta, los niños y las niñas tienen oportunidad de, acá como que está bien sistematizado qué es qué oportunidades tienen los chicos, incluso esto pueden ser hasta nuestros objetivos, ¿verdad? Que ellos con ese tipo de lectura, ellos logran interactuar con una gran variedad de textos que aún no tienen la capacidad para leer por sí solos.
Entonces ahí es donde ellos pueden tener acceso a diferentes tipos de textos, no solo cuentos, pueden ser recetas de cocina, noticias de un periódico, instrucciones para jugar un juego, ingredientes de ¿cómo se dice? De una cajita de una galletita o de algo que estoy comiendo para ver qué tiene, ¿verdad? Diferentes portadores de texto, entonces ellos pueden, si el maestro les lee, ellos pueden interactuar con esos textos si es que todavía no pueden hacerlo de manera independiente. También los niños pueden observar a otros, disfrutar de la lectura, ¿verdad? Y ahí es clave esto que les decía, cuando uno disfruta lo que está leyendo, le transmite esa pasión por leer. Y ahí es donde se desarrolla realmente ese hábito por la lectura, ¿verdad? Escuchar el modelaje de la buena lectura oral. Uno aprende con el modelado cuando otro modela esa buena lectura, ¿verdad? Entonces, si yo escucho a varias personas leer, yo aprendo también cómo es la forma de leer, cómo le doy el tono, cómo hago las pausas, ¿verdad? O sea, se modela la buena lectura oral. Disfrutar el lenguaje escrito como una experiencia agradable, que es lo que ya hablamos, y ampliar su vocabulario. Con cada texto que leemos, siempre aprendemos alguna palabra nueva. Entonces, qué importante, una excelente oportunidad de ampliar el vocabulario. Bueno, y hay como una secuencia que estos autores plantean para la lectura en voz alta, ¿verdad? Entre ellos está Yvette Carter, es una de las autoras que estoy presentando. Después le vamos a mandar todo un resumen de esto con la bibliografía también, vamos a alzar en el Classroom. Pero esta secuencia un poquitito es para que revisemos y sistematicemos qué es importante tener en cuenta durante una lectura en voz alta. Hay actividades, como ven ahí, antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Antes de la lectura hay un diálogo previo. Tenemos que conversar primero sobre lo que vamos a leer, ¿sí? Y en ese diálogo previo se puede, por ejemplo, mostrarle a los niños la tapa del cuento, ¿verdad? La portada del texto. Les invitamos a ellos a describir lo que ven en esa portada. Leemos el título, leemos el autor, ¿verdad? A veces el ilustrador también figura. Les permitimos conectar con sus experiencias previas. ¿Qué ustedes saben sobre eso que vamos a leer? Sobre ese tema, ¿verdad? Que ellos vayan conectando con sus saberes previos, con sus experiencias y también que hagan predicciones, ¿verdad? Que ellos puedan intentar adivinar de qué va a tratar, predecir de qué va a tratar y todo eso ya va trabajando lo que es la motivación para poder estar atentos en la lectura, porque también decían en el chat y a viva voz al comienzo, que los chicos, que uno disfruta cuando los chicos prestan atención a lo que estamos leyendo, ¿verdad? Entonces, para que ellos puedan prestar la atención necesaria, tiene que haber una motivación. Y todas estas actividades que hagamos antes de leer va a activar esa motivación, ¿verdad? Y luego Y les para invitamos a... esto, Lauri, sumo alguito, para esto Sí, que claro. que va trayendo Lauri de este diálogo previo, de por ahí ir viendo de qué se va a tratar el cuento sin todavía haberlo leído. Esas también, como saben, son como habilidades pragmáticas porque es algo que no está explícito ahí. Entonces, el niño y la niña necesitan hacer cierta inferencia en base a el nombre del cuento o la imagen de lo que está sucediendo ahí, para poder ir respondiendo y participando de estos momentos del diálogo previo. Gracias, Cari. Así mismo. Y estas predicciones que se van haciendo se hacen también durante la lectura. O sea, durante la lectura en voz alta es cuando el maestro lee y los chicos escuchan. Pero durante esa lectura también podemos ir parando e ir conversando con ellos y permitirles a ellos hacer comentarios, motivar predicciones. ¿Qué les parece que va a pasar después? ¿Cómo será que se está sintiendo este personaje? ¿Verdad? Entonces, con ese tipo de cosas mantenemos también esa atención durante el cuento y vamos trabajando la comprensión. Y después de leer todo, al terminar de leer, después de la lectura, generar una tertulia literaria, ¿verdad? Que es un espacio de diálogo, un espacio de conversación, en donde los niños y las niñas tienen la oportunidad de profundizar un poquito en la comprensión del texto leído, ¿sí? Ahí es donde ellos pueden volver a contar el cuento con sus propias palabras, ¿verdad? Eh, Pueden identificar algún elemento literario del texto, ¿verdad? Figuras, imágenes sensoriales,
comparaciones, algún vocabulario nuevo que hayan conocido, relacionar este texto con otros textos que hayan leído antes, parecidos o diferentes. Se diferencia del otro texto porque este es de tal manera, ¿verdad? Y el otro era así y este es asá, ¿verdad? Ir comparando los diferentes tipos textuales y también relacionar con sus propias vidas y con su experiencia, ¿verdad? Hay preguntas que nos llevan a ir conectando con la propia experiencia y esas preguntas tenemos que planificar los maestros qué preguntas les vamos a hacer a los chicos, tener ahí bajo la manga algunas preguntas que ya se nos ocurran, eh, porque hay preguntas que son abiertas y preguntas que son cerradas, ¿verdad? Ustedes, las preguntas cerradas son las que se pueden responder con sí o con no. Entonces, eso no abre ningún diálogo, no habilita una tertulia literaria. ¿Te gustó el cuento? Sí, no. ¿Este personaje te pareció divertido? Sí, no. Entonces esas son preguntas cerradas que no invitan a ningún diálogo. Sin embargo, si hacemos preguntas abiertas, ¿verdad? ¿Con qué personaje te identificas y por qué? ¿Qué parte del cuento te gustó más? Preguntas que dejan abierta la posibilidad del diálogo. Y yo sé que ustedes trabajaron en la sesión anterior con Sofía y con Cari, también las preguntas que son para estimular el pensamiento, ¿verdad? Ustedes habían, yo sé que se les presentó también que hay diferentes tipos de preguntas, que es más preguntas de tipo crítico, de creativo, ético, de comprensión, de resolución de problemas, todo eso ya también pensar qué tipo de preguntas le vamos a hacer. Y no hace falta hacer todos los tipos de preguntas cada vez. En un cuento capaz se presta más para un tipo de preguntas, el otro cuento para otro tipo de preguntas, pero es importante poder generar ese diálogo con preguntas abiertas que dejen la posibilidad de reflexionar sobre lo que ellos leyeron y que deje abierta múltiples posibles respuestas, sino una sola Bien, respuesta correcta. Porque a veces bien, también hacemos preguntas que solo una respuesta es la correcta. Y sin embargo, no, porque las personas podemos tener diferentes opiniones sobre un texto o diferentes puntos de vista a partir de lo leído. Bueno, pasamos a la siguiente estrategia que habíamos visto, que es la lectura compartida. ¿A qué le llamamos lectura compartida? Como vemos ahí en la imagen, le llamamos lectura compartida cuando todos pueden ver el texto y la maestra y los alumnos leen, ¿verdad? Leen juntos, la maestra va señalando con un puntero. Vemos ahí que la maestra usa una regla en esta imagen y todos los niños tienen a la vista el texto. Para esto es importante usar textos grandes, visibles. Yo sé que ustedes recibieron también como donación unos libros grandes, gigantes, así que son para lectura compartida justamente, que eso hay que aprovechar, sacarle provecho a esos materiales. También pueden ser, por ejemplo, en papel sulfito, ¿verdad? Y tener ahí pegado en la clase, en el aula, una poesía corta, un texto, algo que vayamos leyendo con los chicos, incluso varias repeticiones podemos ir haciendo para que ellos también vean que se lee de arriba para abajo, de izquierda a derecha, y van asociando los sonidos de que van escuchando con las letras que van viendo. Podemos pasar, Cari. En la lectura compartida se utiliza un texto grande que sea visible para todos, como ya dijimos. Primero el maestro modela la lectura, permitiendo a los estudiantes observar y participar. A medida que el texto se lee y se relee varias veces, los estudiantes se familiarizan con la lectura y participan activamente en el aula. Después ellos ya saben lo que dice ahí, ¿verdad? Vieron que hay niños que de tanto leer un texto hasta se aprenden de memoria lo que dice el texto y no necesariamente porque están leyendo lo que dice ahí a cabalidad, sino porque ya de la repetición van aprendiendo las palabras y es una forma de sentirse ellos también lectores, ¿verdad? Lectores competentes. Y esta es la riqueza de la lectura compartida, por eso es una estrategia que se puede usar mucho en el nivel inicial y es importante que ellos vayan compartiendo, viendo el texto a medida que el maestro va leyendo, ¿verdad? Y después darle también la participación a ellos que vayan leyendo algunas palabras conocidas, ¿verdad? Buscar una palabra que se repite varias veces. Eso podemos ver en la secuencia a continuación. Acá tenemos, antes de pasar a la secuencia, tenemos esta diapositiva en donde nos muestra qué es lo qué oportunidad tienen los chicos o qué aprenden los chicos a través de la lectura compartida, ¿verdad? Ellos a través de la lectura compartida tienen la oportunidad de observar y escuchar el modelaje de la lectura al observar a la maestra leer con el puntero. Aprender estrategias de la lectura al dialogar sobre el texto con la maestra.
porque también se va dialogando durante el proceso y ahí van aprendiendo estrategias de comprensión también, ¿verdad? Aprender las convenciones del lenguaje escrito al enfocar la atención en detalles del texto, como frases, palabras, letras y puntuación. Pero ahí, por ejemplo, cuando ellos tienen a la vista el texto que vamos leyendo y vamos señalando a medida que leemos, ellos van a ir mirando esos detalles, como por ejemplo los signos de admiración, los signos de interrogación, el punto, qué función tiene, inclusive focalizarse en alguna letra o palabra que queremos trabajar. Y por último dice, sentirse lectores exitosos. Al repetir la lectura varias veces con el apoyo de la maestra y los compañeros, ¿verdad? Que ellos también pueden leer, entonces también ellos se sienten lectores exitosos y le damos, por eso es compartida, porque le damos más participación todavía a los niños y no es solo la maestra la que lee sin que ellos puedan ver. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, y esta es la secuencia que es similar a la secuencia anterior. Y antes de la lectura viene también el diálogo previo, ¿verdad? Que es similar a lo que habíamos hablado antes, ¿verdad? Siempre antes de leer un cuento es anticipar, hacer predicciones, miramos la etapa del cuento, de qué les parece que va a tratar. Como yo les hacía hace rato, cuando miraban el periódico, ¿qué tipo de texto les parece que es? O sea, enseguida ya me dijeron es una noticia, ¿verdad? Entonces, si es una carta, si es un email, o sea, el tipo de texto nos habla también de la función del texto, ¿verdad? Si es un cuento, es para entretener, generalmente para contar una historia, ¿verdad? Durante la lectura, la maestra lee el texto con el puntero, ¿verdad? Puede ser con una regla, puede ser, muchas maestras usan las antenas de radio antiguas, que ya no se usan más esas antenas de tele, ¿verdad? Que se pueden estirar y con eso va señalando. A veces hacemos con el dedo incluso, y cuando tenemos un medio informático como este, se puede hacer con el cursor del mouse, ¿verdad? Ir señalando a medida que leemos, para que los chicos vayan viendo por dónde vamos leyendo, para que vayan asociando las letras con su sonido, que eso tiene que ver con la conciencia fonológica que hablaba Cari al comienzo, y también estas convenciones de nuestro lenguaje. Nosotros en español leemos así, porque en chino, por ejemplo, se lee de otra manera, o sea, nosotros leemos de arriba para abajo y de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces, esas convenciones ellos van incorporando con todas estas experiencias repetidas que ellos van teniendo de lectura compartida. Durante la lectura también hay que permitir comentarios. Vieron que los chicos quieren luego comentar, ¿verdad? Ellos levantan luego la mano, interrumpen a veces, pero eso significa que están enganchados con la lectura, que están entusiasmados. Y motivar predicciones también, qué va a pasar después, qué les parece, y no importa que digan lo que a ellos se les ocurre, ¿verdad? Después vemos si se pasa o no pasa lo que ellos dijeron, pero motivar esas predicciones es, por ejemplo, decirles, qué interesante lo que dijiste, sí, podría pasar eso, por más que después no pase, ¿verdad? Qué creativa esa idea, qué interesante, ¿verdad? O sea, permitirles a ellos animarse a hacer esas predicciones. Y por último está también la tertulia literaria que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Que es un poquito el diálogo posterior a la lectura, y ahí es donde pensamos siempre preguntas que sean interesantes para que ayuden el diálogo y no que hay preguntas que pueden coartar el diálogo, ¿verdad? Entonces, justamente pensar esas preguntas para que puedan ellos ir conversando sobre lo leído y ampliando la comprensión de lo leído. Sobre todo esto vamos a profundizar también en el taller presencial que vamos a tener, pero es importante que veamos un poquito esta secuencia. En este caso también tenemos una última sugerencia, una última parte en la lectura compartida que dice enfocar en detalles del texto. Cuando tenemos a la vista, cuando todos tienen a la vista el texto, a veces es cuando la maestra escribe el texto en el pizarrón, puede ser también, ¿verdad? Entonces, ahí podemos fijarnos que comienza, por ejemplo, con mayúscula al comienzo, mayúscula inicial, que termina con un punto, que hay párrafos, que hay una palabra determinada que nosotros a lo mejor después queremos trabajar, ¿verdad? Y después de ahí, si queremos trabajar alguna palabra, algún grupo consonántico, alguna letra, podemos irnos a trabajar, por ejemplo, con los materiales que ya mostró Karina también al comienzo, con estos materiales manipulativos en los rincones de aprendizaje, por ejemplo. Entonces, después de haber después de haber hecho la lectura compartida, nos vamos a trabajar específicamente una letra, a profundizar algunas palabras, ampliar algún tipo de vocabulario, ¿verdad? El significado de algunas palabras nuevas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde podemos enfocar
enfocarnos en ciertos detalles del texto. Y es mucho más rico cuando se trabajan esas palabras dentro de un contexto comunicativo real, que es la lectura de un cuento, donde todos disfrutamos, que trabajar de manera aislada, ¿verdad? Bueno, a ver cómo estamos de tiempo. ¿Podemos pasar, Cari? Sí, Tenemos todavía nuestro tiempito, ¿verdad? ¿O no? A ver. nada, vamos a ir pasando ya, Lauri, Y este ya es el último, este más ya es rápido. lectura independiente. La lectura independiente que les decía yo es cuando los niños y las niñas escogen sus lecturas, ellos leen independientemente según sus intereses y nivel lector. Entonces ellos tienen la oportunidad de interactuar de manera independiente y es importante que desde el nivel inicial le demos oportunidad para esto, más allá de si tienen o no una lectura, de su nivel de lectura, digamos, ¿verdad? Porque ellos tienen que interactuar con los textos y elegir según sus propios intereses, ¿verdad? Bueno, acá Lauri les va a leer un cuento que la verdad que lo elegimos especialmente porque no es un cuento infantil, es un cuento que creemos que les va a gustar mucho y que les va a resonar quizá un poquitito también. Entonces, queremos que se puedan conectar con este cuento, que puedan prestar atención a lo que va pasando ahora. Y que también, aparte de prestar atención al cuento en sí, que puedan ir viendo qué cosas va haciendo Lauri al principio, antes de empezar a leer, durante su lectura y después. Entonces pueden ir tomando nota también de cómo Lauri va leyendo o qué cosas ella va haciendo en este momento de lectura. Y después vamos a tener nuestro compartir o no, nuestra tertulia que estuvimos diciendo. ¿Será que podemos un ratito dejar de compartir pantalla así nos miramos y prender un ratito las ¿Sí? cámaras, los que quieren, los que pueden? Así vamos a tratar de imaginarnos, porque es más difícil cuando es virtual a través de una pantalla, pero vamos a tratar de imaginarnos que estamos en la clase y bueno, en este caso yo voy a asumir el rol de la maestra, ¿verdad? Y ustedes van a ser los alumnos, ¿verdad? Y vamos a leer un cuento, ¿verdad? Yo les voy a mostrar, no sé si ven ahí, si me quieren poner a mí más grande, no sé cómo se hace eso. Pero quiero que miren, este es el libro que hoy vamos a leer, ¿verdad? Y vamos a mirar cómo se llama el libro que vamos a leer hoy. Se llama Ocho magníficos cuentos de una historia, volumen uno dice. Y yo les voy a contar que es un libro que tiene ocho cuentos adentro, ¿verdad? Ocho cuentos. Nosotros vamos a leer hoy uno de esos cuentos. Después, el que quiere leer más es de Fausto, ¿verdad? Ahí yo estoy más grande, gracias. Me veo yo más grande, ¿verdad? Entonces, pero sí les quiero contar un poquito el contexto de este libro y les pido que prendan nomás el micrófono cuando yo voy haciendo preguntas y van respondiendo. No hace falta pedir la palabra. Anímense a hablar a viva voz, a interactuar conmigo, ¿sí? Entonces, el cuento que vamos a leer está dentro de este libro que se llama Ocho magníficos cuentos de una historia. ¿De qué historia será que se tratará? Estos ocho cuentos que hay ahí. Por qué será que dice una historia? Fíjense, los dibujos de los ocho cuentos son como unos rompecabezas, ¿verdad? Y habla, sí, de la historia, ¿verdad? De una historia reciente de nuestro país y de varios países de Latinoamérica que tiene que ver un poquito con la dictadura. Ustedes saben, y acá justamente los autores, yo eso les estoy contando antes de leer nuestro cuento, ¿verdad? Los autores dicen que escribieron estas cosas porque nos tocó vivir en América Latina en dictadura. Y creemos que todavía hay rastros de esas dictaduras porque se crean otras nuevas, porque andamos en busca de otras formas de vida sabiendo que la libertad es escurridiza. Entonces, estos ocho autores juntaron estos ocho cuentos y hoy vamos a elegir uno de ellos. Entonces, ahora sí, yo les pido que se animen a ir hablando, no importa si con la cámara apagada, pero que ir o poniendo en el chat. Pero vamos a mirar, ahora sí, Cari va contándoles este contexto de que saqué de un libro que tiene ocho cuentos sobre la dictadura. Vamos a leer el cuento que hoy nos toca y ahí Cari va a compartir pantalla.
Seleccionamos un cuento pensando que Anímense puede ayudar. a participar, así como también les gusta que sus niños vayan participando también en sus momentos de lectura. La idea es vivenciar esta experiencia entre todos, ¿verdad? Y disfrutar, ¿verdad? Bueno, ¿el cuento cómo se llama? ¿Quién puede leer el nombre del texto y las autoras? ¿Se ve? Sí. La dictadura. Me encantó. Noelia ilustra Amelie Schneider. Gracias, profe. Parece que viste la dictadura, ¿verdad? Porque yo ya te preparé diciendo que era sobre la dictadura, pero fíjense bien si dice la dictadura o La dice... dentadura. Ahí está, gracias, profe. Pero eso no es casual. No es casual que los autores hayan elegido esta palabra. La dentadura es muy parecida a dictadura, ¿verdad? Me encantó que haya pasado esto. Perfectísimo. Entonces, el cuento se llama La dentadura. ¿De qué entonces les parece que va a tratar? ¿Qué ustedes saben sobre las dentaduras? ¿Qué saben sobre los dientes? ¿Cuántos tipos de dientes hay? ¿Qué tipos de dientes? ¿Cómo se llaman nuestros tipos de dientes? ¿Qué sabemos? A ver, los saberes previos. ¿Qué sabemos sobre los dientes? Podemos mirar también los dibujos, hacer anticipación de qué les parece que va a tratar. Dientes de leche. Gracias. Dientes de leche, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más conocemos sobre los dientes? Y hay ¿Cómo dientes son? permanentes también. Los dientes permanentes también, perfecto. ¿Cómo son los dientes? ¿Qué función cumplen los dientes? ¿Para qué sirven? ¿Para qué? ¿Todos los dientes sirven para lo mismo? ¿Alguien se acuerda de la época que estudiamos en el colegio o quiere compartirnos? ¿Se ve algunos dientes ahí en el dibujo? ¿Quién muestra los dientes en el dibujo? Cari, ¿te puedo dejar un ratito para que sigas conversando? Yo voy a sacarles a mis perritos que están ladrando. Bueno, bueno, quién muestra los dientes o quién ustedes creen que va a representar esta persona acá y quién va a representar esta persona acá? ¿Alguien más que se anime a contar lo que les venga a la mente cuando ven este dibujo? ¿Sobre qué puede tratar este cuento? Parece la luna y el sol. Parece la luna y el sol, ¿sí? Una luz. ¿Algo más que le viene a la mente? ¿Sobre qué estamos hablando en este taller, en esta sesión, en este módulo virtual? ¿Y qué se puede ver ahí? No sé si ninguno era de mi época, pero en mi época se usaba esas famosas lapiceras para escribir, ¿verdad? Que se le cargaba la tinta china y si se te derramaba la tinta y se te manchaba la tarea, era un enojo de la maestra, ¿verdad? Y de nuestros papás porque la tarea se nos manchó, ¿verdad? No sé si se puede ver, pero eso intenta ser un lapicero que está escribiendo algo en un cuaderno aparentemente, ¿verdad? ¿Sí? Lo que se ve es un rostro con unos dientes em, y algunas escrituras que pareciera ser el cabello de la persona que está hablando. Sí, también. Muchísimas gracias. Sí. Hay letras ahí en los cabellos y todo, ¿verdad? Y se ven los dientes de una de las personas, ¿verdad? Y esos dientes que se ven, ¿son una sonrisa o son dientes de enojo? ¿Qué emoción les parece que transmite esa dentadura de la imagen? Profe Sixto, ¿a vos esa dentadura que te da miedo o alegría? ¿O te parece que es una sonrisa? Es una sonrisa diabólica.
Una sonrisa Sí, diabólica, iba, exactamente. iba a decir lo Sí, sí, mismo es de algo, una sonrisa, algo pero de maldad. parecido. Sí, Exactamente, una es. sonrisa, pero de maldad, también dice por ahí la profe Liz. Gracias, profecito, gracias a los que participaron. Bueno, ¿quieren leer el cuento? Vamos a leer juntos. La dentadura, de Noelia Butice, ilustra Amélie Schneider. Y entre paréntesis nos dice que tenemos que léase con tono cortante y autoritario. Vamos a ver si me sale, lo voy a intentar. Orden, por favor. Silencio. Le voy a pedir a Cari que vaya ayudándonos, no sé si con el cursor. Gracias, Cari. Orden, por favor. Silencio. ¿Hasta cuándo, Pico, tengo que estar pidiendo silencio? Cansada estoy de pedir silencio. La semana que viene entrego libreta y vamos a ver quién se ríe. Vos, sentate derecho. Sí, vos, ñacuru, tú. Sentate bien, te digo. Y esa fila que parece un cebo, y si se endereza. Ya que, ¿cuántas veces tengo que decirte, mi hijo? Date la vuelta, Luisón. La curiosidad mata a mi hijo. ¿Qué sensación hasta ahora nos trae esta parte? ¿Alguien quiere ir tirando alguna palabra? ¿Alguna Una emoción? maestra, una maestra en la dictadura parece. Exacto, exacto. ¿Y qué emoción a vos te genera, profe, escuchar esto? Y la verdad me genera un poco de miedo. Miedo, transmite miedo, ¿verdad? Gracias, profe. Seguimos, vamos a ver qué va a pasar después. Yo ya tengo miedo, algo que nos da miedo va a pasar. Es posible. Rápido, que no tenemos todo el día. Ayer la clase se fue de balde. Nada no hicimos en el cuaderno. ¿Ustedes qué creen? ¿Que cuando no se hace nada en el cuaderno la clase se va de balde? Atención, el cuaderno colorado saquen. No se equivoquen que el azul no, el colorado. La fecha 14 de agosto, día soleado, escriban. ¿Ustedes creen que la profe no se puede equivocar o que sí se puede equivocar? ¿Está diciendo todo lo correcto la profe? ¿Qué piensan ustedes? Vamos a ver. Boca cerrada, Maracaná. Estaba probándoles. Ya sé luego que es 15 de agosto. Respete la autoridad. No me equivoqué, les digo. Hoy, dictado con mayúscula. Escriban. Título. La dentadura. Punto y aparte. Dejen sangría. Con mayúscula. La dentadura es linda, coma, blanca y reluciente como un collar de perlas. Punto seguido. La dentadura tiene dientes. Punto. Atención, repito, la dentadura tiene dientes. Despaciosos son ustedes. Por última vez repito y no repito más. La dentadura tiene dientes. Antes de pasar, ¿qué les parece que va a venir después? A ver si hacemos una predicción. ¿Qué va a pasar con estos alumnos, con esta maestra? ¿Cómo va a terminar esta historia? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Será que todos los niños van a escribir todo lo que la profe quiere? ¿O puede pasar algo? A ver, ¿alguien que tenga alguna idea de lo que pueda pasar? No va a escribir todo. Se van a ¿Alguien no va a equivocar uno porque le va a pasar rápido, ya está dictando la maestra autoritaria. Muy bien, María Magdalena, qué interesante esa tu predicción, porque nosotros sabemos que cuando alguien es autoritario con nosotros, generalmente cometemos más errores, ¿verdad? Vamos a seguir. Vamos a pasar a la siguiente página, Cari.
Y vamos mirando también los dibujos, ¿verdad? Las expresiones de ese niño y esas dentaduras ahí alrededor, ¿verdad? ¿Me querés decir qué estás haciendo, María, que no estás escribiendo? Acertaste, María Magdalena, ¿eh? No escribió. Hay alguien que no escribió. Tenías razón, anticipaste muy bien. ¿Qué? No me importa. Te vas de la clase ahora. Naked, rápido. Afuera te quiero. Seguís tardando, te quedás sin recreo. ¿Y vos qué miras? ¿Querés acompañarle? ¿Alguna vez escuchamos esto en nuestra infancia o no? ¿Mm? ¿Nos sentimos identificados con algunas partes? Me Sí, sí. recuerda demasiado a Sí. mi maestra de la infancia. Ya todo me viene en la mente. A mi maestro de la guaraní. La dentadura es el tejido más duro del cuerpo. Escriban, sí, con la de casa. Recuerden, K, K, Q, las sílabas. Punto seguido. La dentadura sirve para masticar y tragar. Punto. Los dientes pueden ser inferiores o superiores, coma. De acuerdo a su función, se clasifican en incisivos, caninos, premolares y molares. Rápido. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Hasta acá? ¿Seguimos? Seguimos. Ahí vemos la imagen que les mostré al principio, ¿eh? Sanabria otra vez. ¡Qué porquería! Mirana, qué desprolijidad tu hoja. Arranco y haces de nuevo. Límpiate esas manos sucias. Los incisivos cortan y los caninos desgarran. Ustedes no sean taburones y sigan escribiendo. Fíjense cómo acá en esta parte la autora probablemente se refiere a qué cosas en la dictadura aplastaban, o desgarraban o cortaban, qué cosas eran cortadas. Nosotros que ya somos adultos podemos captar esto, ¿verdad? En la dictadura. ¿Cómo podemos ir haciendo alusión a cosas de la dictadura con estas palabras, con estos términos de los dientes? Les invito a pensar y reflexionar en esas preguntas. Si alguien quiere aportar algo, prende el micrófono. Los premolares aplastan y los molares trituran. Timbre. A ver qué va a pasar. Ahí vamos a parar. No lean lo que viene a continuación. ¿Qué les parece que va a pasar después de que sonó el timbre? ¿Será que se van a quedar escribiendo los chicos más tiempo? ¿Se van a quedar sin recreo? ¿Qué pasa cuando suena el timbre? A ver, ¿quién se anima a hacer una predicción? Corriendo. Salen corriendo, dice Sixto. Salen corriendo. ¿Otra Yo creo predicción que la, diferente? yo creo que la mayoría se quedan sin recreo porque no van a terminar con esa actitud. La mayoría puede que se queden sin recreo, dice Sirlene. ¿Alguien más piensa algo diferente? Todas las respuestas son válidas. Pueden poner en el chat también. ¿Qué va a pasar Yo después de que sonó? creo que, yo creo que por miedo no van a salir sin permiso. O capaz que Gracias, se van a Virginia. revelar. También, eso pasó en el 89, ¿verdad, Cari? Bueno, seguimos leyendo. Vamos a ver qué pasa. Timbre. Muy bien. Todo por hoy. Mañana continuamos con el dictado. Guarden todo. Derechita la fila para salir. Silencio, por favor. Silencio. Cierren la boca, les digo. Que no se vea la dentadura.
Y ahí termina este cuento. Al final salieron, pero porque la profe les dio permiso, ¿verdad? Nadie salió sin el permiso de la profe. ¿Y qué pasa? Ahí en este final nomás quiero hacer una pregunta, antes de pasar a la tertulia, Cari. Que no se vea la dentadura. ¿Se acuerdan que al comienzo con Cari les mostrábamos una imagen, era una historieta de Frato, de Francesco Tonucci, que hablaba de la astronave y qué sé yo, y también de los intereses de los chicos, ¿verdad? Ellos estaban hablando de las dentaduras supuestamente, ¿verdad? De los tipos de diente, pero la profe, sin embargo, no les permitía ni siquiera que muestren su propia dentadura. O sea, imagínense la contradicción, ¿verdad? No les permitía reírse y que no se vean sus dientes. Ellas tenían que leer, escribir lo que la profe les dictaba, nada más. No podían ellos mismos mostrar su propio diente para aprender de su propia realidad, ¿verdad? De su propio cuerpo, del cuerpo del compañero, los dientes del otro. O sea, cómo a veces es para reflexionar este cuento, ¿verdad? Cómo a veces hay ese tipo de contradicciones, ¿verdad? Bueno, ahora sí terminamos con la lectura y podemos pasar al después de la lectura. Así mismo, ahora sí queremos armar entre todos una tertulia literaria, ¿verdad? Y queremos ir respondiendo entre todos algunas de estas preguntas o por ahí todas estas preguntas, vamos a ir viendo el tiempo que tenemos, pero sí queremos ir como haciéndolas juntos, que no seamos solo nosotras, sino que nuevamente participen así de bien como están participando hasta el momento. Entonces, ir respondiendo alguna de estas preguntas que dice, ¿qué parte o aspecto del texto te gustó más y por qué? ¿Qué te recordó, en qué te hizo pensar el cuento? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Qué opinas de la maestra como personaje del cuento? ¿Te identificas con alguno de los personajes? ¿Cuál es tu personaje favorito y por qué? Luisón, María, Sanabria, la maestra, otro alumno que no se le nombró. ¿Qué otro final le darías a ese cuento? ¿Y qué sentido o mensaje encontraste en esta historia? No sé si alguno se anima a responder alguna de estas preguntas. Pueden responder así un resumen de todo o elegir una pregunta que les gustaría responder, pero la idea es que todos puedan participar. Les animamos, les agradecemos a los que están participando y a los que todavía no participaron, que a lo mejor ahora puedan participar, sea aprendiendo el micrófono o en el chat, ¿verdad? Si se identificaron con algún personaje, ¿verdad? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué les recordó? ¿Qué parte les gustó más o qué parte les disgustó? ¿No les gustó y por qué? A ver quién quiere contestar estas preguntas. Vamos a dialogar. Esta es la tertulia literaria, el diálogo después de la lectura. ¿Qué otro final le darían? A ver. Tenemos que cuidar los dientes de cómo era la maestra de antes, mi época de escuela, dice una, dice Erma. Muy bien. Ahí vemos, por ejemplo, los dos mensajes que tiene el texto. El mensaje literal, que habla de la dentadura y de los dientes y cuidar los dientes, y el mensaje que está por detrás, que es el inferencial que decía Cari, que inferimos, que es lo pragmático, que nos damos cuenta a partir de ciertos elementos del texto, porque sabemos que es un libro que se escribió sobre la dictadura, ¿verdad? Porque decía que había que leer con un tono Autoritario. imperativo, autoritario. Entonces, nos damos cuenta que lo que querían mostrar estas autoras probablemente es cómo eran las maestras de antes en nuestra época de escuela. Porque antes, y en realidad no hace tanto tiempo, es el pasado reciente, es la historia reciente, la dictadura marcaba este tipo de estilos de liderar, ¿verdad? Y eso quedó mucho tiempo en nuestra cultura. En donde claramente no había esto de seguir los intereses que estábamos diciendo mismo que trajo Lauri,
de utilizar las cosas más naturales y cotidianas para aprender, o o de incluso ver que había bastantes niños que nos mostraban algún cierto desafío y que no se permitía que hayan esos desafíos. Era, haces esto y esto. Acá la profe Sirlene dice, me recuerda a mi infancia. Antes era así la actitud de la maestra. Ujú. ¿Alguien quiere contar con qué personaje se identifica? Me recuerda a mi maestra en la época de la dictadura, dicen acá también. ¿Y algunos de ustedes eran llamados también así por su apellido o por su nombre? Les retaba a las profes. Yo, por ejemplo, me identifico con los alumnos que no fueron nombrados. Yo me quedaba calladita y hacía todo lo que la profe decía con tal de que no me rete a mí, ¿verdad? Yo también. Así mismo, yo me quedaba quietita, quietita y con miedo. Yo no me iba a revelar, por ejemplo. Profe Sixto, te veo con ganas de compartir. ¿No querés contar con qué personaje te identificas? O cualquiera de las preguntas que están ahí, si nos puedes compartir, porque así dialogamos un poquitito. No, yo era más, podríamos decirle, impulsivo. Le contestaba. Sería más o menos como Sanabria. A Sanabria creo que era que le llamó la atención la profe, ¿verdad? Para que se quede Sí, quieto. más bien así. Gracias, profe. Basilio dice cero estimulación. Es el mensaje o el sentido que te deja, ¿verdad? Si quieren decirnos qué mensaje les deja también y o qué otro final le darían al cuento, ¿verdad? Pensemos un poco en otros finales posibles. Eso es súper interesante también. Creo que antes de que leamos el final del cuento, luego fuimos diciendo cómo podía haber terminado, ¿verdad? ¿Qué iban a hacer los alumnos? ¿Qué iba a hacer la maestra? ¿Cómo podía terminar ese cuento? A mí, por ejemplo, me hubiese gustado un final en que la maestra se daba cuenta de ese autoritarismo y de lo que generaban sus alumnos y que lograba cambiar, lograba modificar su actitud, ¿verdad? Que tenga un final más feliz, no sé. ¿A ustedes se imaginaron algún final diferente? Muchas de esas cuestiones también podría repercutir en la deserción escolar de los alumnos, todas esas cuestiones, ¿verdad? El trato que le daba la docente en la historia, ¿verdad? A sus alumnos y generaría el rechazo a la participación en salas de clase o el rechazo a irse a la escuela. Ese es un mensaje que deja también, ¿verdad? Que en algunas ocasiones puede suceder. Exactamente. Muchas gracias, profe Sixto. ¿Alguien más que quiera compartir el mensaje que le deja el cuento? Así mismo es. ¿Y les parece que estos niños en ese contexto van a tener ganas de leer y escribir? ¿Van a disfrutar de la lectura y escritura? A ver. Como dije, ¿verdad? Es una maestra autoritaria, como fue en la época de dictadura. Yo me identifico donde dijo, María, ¿qué estás haciendo? No copies, salí afuera. Anteriormente, en mi infancia, en inicial, por no saber una poesía, mi maestra me hizo arrodillar allí cerca del alambrado afuera, cerca de la calle. Así era anteriormente, ¿verdad? Y, por ahora ya no, India no tiene que ser así.
Entonces, esta maestra me hizo sentir, me hizo recordar esa mi infancia. Muchas gracias, profe María Magdalena. Hasta tu nombre estuvo incluido en el cuento, ¿verdad? Gracias por compartir tu experiencia. Muchas gracias. Y es así, incluso se dieron cuenta que el cuento está en Yopara, ¿verdad? Español y guaraní. Tiene algunas palabras del guaraní. Incluso eso antes no se permitía, ¿verdad? Se les decía guarango a los niños que hablaban en guaraní, se les hacía arrodillar sobre maíz o sobre sal, castigos físicos había, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue cambiando la escuela? ¿Cómo, por suerte, gracias a las investigaciones, a las reflexiones, a este tipo de espacios que tenemos y a la reforma educativa y una cantidad de programas que hoy en día tenemos? Yo sé que ustedes tienen el programa ñer, también del Ministerio de Educación, estas oportunidades de capacitación que nos ofrecen en esta la Fundación ALDA, la COICA, en estos módulos que estamos nosotros pudiendo reflexionar sobre nuestra práctica. Qué importante, gracias a estas pequeñas cosas se pueden ir modificando y mejorando nuestras prácticas docentes, ¿verdad? No sé, Cari, si vamos cerrando esta parte. Sí. A ver. Bueno, ya compartimos nuestras reflexiones. Y no sé si le damos, Laura, el último cierre con estas, de compartir un poquitito de estas partes que vos estuviste haciendo durante la lectura. Sí, capaz podamos volver todavía en el anterior, antes de agradecer, para pensar un poquito. En realidad, es oralmente nada más, ¿verdad? No tenemos nada escrito ahí, pero ustedes tenían la indicación o la propuesta de registrar qué pasaba antes, qué pasaba durante y qué pasaba después de la lectura. Entonces, pensemos ahora en el proceso de esta experiencia que recién vivimos, del cuento de la lectura compartida. Ya digo todo. ¿Qué tipo de lectura era? Pueden Era escribir, pueden decir ¿Qué en voz alta. estrategia de lectura yo usé? ¿Se acuerdan? No sé si, Cari, podemos poner otra vez las estrategias que había. Había 4 Sí. con una línea. ¿Cuál fue la estrategia de lectura que utilizamos en este ejemplo? Ahí de esas 4, ¿cuál fue? ¿Cuál les parece que fue? ¿Lectura en voz alta o lectura compartida donde todos pueden ver el texto? ¿Lectura guiada o lectura independiente donde ustedes leyeron solos? La lectura compartida creo que fue. Muy bien, profe Basilio, gracias. Fue lectura compartida, porque todo, ahí otra profe también confirma, porque todos podían ver el texto y Cari y señalaba con el puntero del mouse, en este caso, a medida que yo iba leyendo, ¿verdad? Perfecto. Y si nos vamos a la secuencia, Cari, de la lectura compartida, ¿qué actividades pasaron antes de la lectura? ¿Qué hice yo antes de la lectura? La indagación, La Muy bien. indagación, La bien. presentación del libro en sí. Les mostré Sí. el libro, la tapa del libro. Podemos ir citando así como actividades, ¿verdad? Leímos el título, así ese tipo de cosas. ¿Qué se acuerdan? ¿Qué anotaron antes de la lectura? ¿Algo más? Indagación previa. La indagación previa. ¿Qué ustedes saben sobre eso? ¿Qué les parece, de qué les parece que va a tratar, verdad? Y durante la lectura, ¿qué fue pasando durante la lectura? ¿Qué hicimos durante la lectura? Yo leí solita todo. ¿O qué iba haciendo Lauri en el medio? hubo una participación activa ahí. Muy bien. Lauri iba haciendo preguntas a medida que iba leyendo. Y De ustedes vuelta participaban con para ir haciendo predicciones. predicciones. ¿Sí? Eso de tratar de pensar qué puede pasar. ¿Se acuerdan cuando le dije el timbre?
¿qué pasa cuando suena el timbre? Y sacamos, no le mostré el texto para que realmente puedan anticipar, predecir lo que pasaría después de que sonara el timbre. Y cada Ujú. uno dijo lo que pensó y después en el libro dijo otra cosa, pero todo fue válido y todo se respetó en ese momento, ¿verdad? Así también tenemos que hacer nosotros cuando le leemos a los niños, ¿verdad? Permitirles esas predicciones, ¿de verdad? Ujú. Y Karina iba señalando como con el puntero, también eso es importante en la lectura compartida, ir mostrando por dónde va la lectura. Si bien nosotros que somos adultos ya nos damos cuenta, para los niños que todavía no leen de manera convencional, es muy importante ir señalando con un puntero en la lectura compartida. Muy bien. Y por último, ¿qué hicimos por último? Después de la lectura que pasó, ahí tienen, pueden mirar el copiatín, ahí tienen escrito. Y lo que hola, y lo que estamos haciendo ahora, generar una Ter- tertulia. Tertulia Eh, literaria. Muy exacto. bien. A esto le Así. llamamos tertulia literaria, dialogar, conversar sobre lo leído. Bueno, ahora sí podemos irnos a la diapositiva de agradecimiento. Realmente, gracias por su atención. Yo sé que a veces cuesta estar conectados virtualmente un segundo día después de la vuelta de vacaciones, ¿verdad? Comenzamos recién las clases otra vez, retomar los ritmos, las rutinas, pero agradecemos profundamente y valoramos que estén ahí del otro lado, que hayan participado con todos sus comentarios, los saludos, los que escribieron en el chat. Y a los que no llegaron a compartir, pero que yo sé que están escuchando, o a los que van a mirar quizás la grabación, recordar esto, ¿verdad? Que cada quien tiene sus tiempos y que los procesos son personales, ¿verdad? Y con esa mariposa, con ese capullo que después se convierte en mariposa, ¿verdad? La oruga que se convierte en mariposa, desplegar esas alas y poder volar como maestros en nuestro trabajo tan importante que tenemos con estos niños. Así que desde Vida Shenendive con Karina les damos las gracias, también al programa Mitarandú y a todas las organizaciones que apoyan, que figuran acá en la diapositiva, ¿verdad, Cari? Así mismo. Les agradecemos un montón la participación por haber prendido sus cámaras, por haber prendido sus micrófonos, por sus mensajes del chat. Esperemos que les haya gustado y que les haya servido. Contarles también que va a haber una tarea, ¿verdad? Sobre esto, sobre estas estrategias de lectura, que es para poder profundizar un poquito más, poder retroalimentar, fijar un poquito, que son cosas que habitualmente hacemos, ¿verdad? Que sí, hacemos este tipo de cosas con nuestros niños. Entonces es simplemente sistematizar y recordar nomás y capaz enriquecer algunas ideas para poder implementar y sobre todo reconocer la importancia de estos momentos de lectura compartida, de lectura en voz alta, de lectura de cuentos, para ofrecer a nuestros niños variadas experiencias que enriquezcan la lectura. Y continuaremos con la escritura en el taller presencial. Así Bueno, es. Karina y Laura, muchísimas gracias. Yo mientras que hago una breve despedida, les voy a pedir de vuelta a los que todavía están acá en el grupo, si es que pueden encender las cámaras, los compañeros van a ir haciendo algunas espontáneas, pero así como ustedes estaban diciendo, agradecerles a ustedes, agradecerle a los docentes, a los técnicos por este hermoso tiempo. Y sobre todo, si bien en medio de esta distancia, en medio, bueno, habrá gente que se conectó desde un celular, compartieron también dispositivos desde una computadora, esto es lo que hoy enriquece la educación en nuestros niños, esa variedad de recursos y las posibilidades que tenemos juntos de seguir aprendiendo. Así que muchísimas gracias. No olviden que el 11 de agosto vamos a tener de vuelta una jornada presencial y bueno, a mí que me toca hablar muy frecuentemente con las compañeras de Shenendive, hay tanto que queremos aprender juntos o recordar juntos de la mano de ustedes, así que de vuelta gracias y nos vemos ese 11 de agosto, ¿sí? ¿Les parece que hagamos, no sé, mis compañeros me van a avisar, estuvieron haciendo la foto, pero bueno, vamos a contar hasta 3 y una foto y después ya nos despedimos.
a la 1, a las 2 y a las 3, ¿sí? Bueno, nos vemos el 11. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos Hasta vemos. luego, gracias. Chao, chao. Hasta luego, que estén bien, que lleguen bien.